En Ciensa, implementamos la tecnología más avanzada para resolver los desafíos logísticos y garantizar la máxima seguridad en los más de 3.200 pedidos que dispensamos diariamente. Ciensa, comprometidos con la salud, comprometidos con las personas. En Balance, acompañamos tus inversiones hace más de 20 años. Lideramos el mercado argentino y nos expandimos globalmente. Ya transformamos el mundo de 350.000 inversores que nos eligen. Tenés acceso a la tecnología más segura e intuitiva en nuestra plataforma web y app. Balance. Es tiempo de invertir. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Les damos la bienvenida al 26º Congreso Argentino de Salud, titulado Trabajar en Salud entre la motivación, el compromiso y el burnout, organizado por ACAMI, Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. Para el acto de apertura vamos a invitar a este escenario al señor presidente de ACAMI, licenciado Hugo Magonza, y al señor secretario de Equidad en Salud, perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, doctor Víctor Urbani. Adelante, por favor. Queremos agradecer también la presencia del diputado doctor Rubén Mansi, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos acompañan también los señores presidentes de las distintas cámaras del sector de la salud. Lamentablemente y por temas de agenda no contaremos con la presencia del señor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, doctor Nicolás Kreplak. Seguidamente, para darles la bienvenida a todos ustedes y hacer referencia a este 26º Congreso Argentino de Salud, vamos a escuchar la palabra del presidente de ACAMI, licenciado Hugo Magonza. Hola, buenos días a todos. Si pensaban que no tenía nada preparado, están equivocados. Pero voy a seguir la experiencia prudente de mi amigo Marcelo Kaufmann, que dijo: yo cuando subo a un escenario me preparo una guía porque si no me pierdo, que es lo que me pasa a mí, exactamente. Primero, darles la bienvenida a este 26 Congreso Argentino de Salud que organiza ACAMI en nombre de todas las entidades que la componen y a los presidentes de las cámaras amigas que acá están presentes. Y no lo digo solamente por una cuestión de protocolo, lo digo porque todos estos años de trabajo conjunto entre cámaras nos ha dado una enorme oportunidad de crecimiento personal y crecimiento institucional también. Y también, por otra parte, nos ha permitido trabajar en modelos de integración a pesar de las diferencias que pudiéramos tener. Siempre laborando, trabajando a partir de los consensos. Quiero ser lo más breve posible, lo cual no va a ser tan fácil, pero porque ahora después tenemos una jornada muy apretada y tenemos la palabra acá del doctor Víctor Urbani, que no solamente hoy representa al Ministerio de Salud de la Nación, sino que es un viejo amigo y partícipe de nuestros congresos. Agradecer al gobierno de la provincia de Buenos Aires y en particular a la viceministra de Salud, Alexia Navarro, que está presente con nosotros, a las autoridades nacionales, obviamente, y a las autoridades provinciales y a los, en este caso también, legisladores que han participado activamente en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, elaborando normas que tiendan a aliviar, a mejorar y a normatizar la situación del sector. Comentarles básicamente que el problema sanitario, para todos ustedes saben muy bien que no es un tema exclusivamente de la República Argentina. El mundo tiene problemas con el sistema de salud, el envejecimiento poblacional, tema que ustedes han escuchado permanentemente, es una preocupación para todos, el incremento de los costos, producto de enfermedades que antes no eran bien diagnosticadas y que no eran adecuadamente tratadas y que hacen que la gente viva más y además, por suerte, viva mejor, que es nuestro trabajo.
el trabajo de las instituciones que conforman a CAMA y en particular y del sistema de salud en general, está destinado exactamente a eso, a la mejora de la calidad de vida de las personas y particularmente el tratamiento adecuado de los pacientes. En ese proceso nosotros asistimos, pero nos basamos en la educación y en la investigación, bases de nuestras organizaciones, que son organizaciones sin fines de lucro y que toda su rentabilidad, bueno, cuando lo hubiere, la destinan a todo esto, y si no lo hubiere, arrancamos el año, ejercicio contable, ya con una mochila, que es poder cumplir con nuestros objetivos, independientemente si los resultados nos acompañan o no. Quiero decirles que también es muy difícil pensar que el sistema de salud esté en el eje de la preocupación de la gente y, por lo tanto, en el eje de las preocupaciones de la política, porque si ustedes toman la última encuesta que hizo la Universidad de San Andrés hace no más de 3 meses, dijo básicamente que la preocupación de los argentinos estaba, y ahí vamos a hacer un resumen, está en la inflación, está en la inseguridad, está en la corrupción, está en la pobreza y en la política. Eso es el 60% de las preocupaciones de la gente. La salud tiene el 2%. 60% para todo esto, la salud 2%. Si nos remitiéramos a Maslow en la pirámide de las necesidades, nos daríamos cuenta que queda poco espacio para preocuparse por la salud cuando hay otras tantas preocupaciones. Eso se llama, para todos nosotros, el contexto sociosanitario donde nos movemos. Y por eso, hay veces es muy difícil para la propia salud de pelear solos, ¿no? Si no tenemos un país que nos acompaña en algunas de las circunstancias, que no es solo Argentina, particularmente Argentina tiene sus características como los procesos inflacionarios en los que vivimos. La verdad, todo este tema es un tema muy difícil de resolución para los demás y particularmente para nosotros, por nuestro propio contexto. Decirles simplemente que desde que se puso en marcha la Ley de Regulación de Empresas de Medicina Prepaga en el año 2011 y con una votación cerrada, 180 votos positivos y una abstención, o sea que no podemos decir que esto es un problema de un partido político, es un problema de un gobierno, una ley de muy mala traza para mi gusto, esto es opinión, y con mucho desbalance, donde hubo una enorme transferencia de responsabilidades del sector público al sector privado, que además se llevó puesto también a la seguridad social, que entre el sector privado y seguridad social nos hacemos responsables del 70% de la atención de la población en la República Argentina. Este modelo es un modelo que arranca por el 1996 con PMO y el agregado sistemático de coberturas a la atención médica con más de 70 leyes por especialidad, lo cual rompe cualquier posibilidad de un plan estratégico con una estructura de largo plazo, como debe ser una política de Estado en salud. Ha hecho, incluyendo a la incorporación aleatoria y sin tipo de contrapartida alguna de nuevas tecnologías y particularmente algunas vinculadas a los fármacos, que no se analiza adecuadamente no solamente su beneficio en el largo plazo, sino cómo se financia en el corto. Y eso hace que, agregado a un tema que es la discapacidad social, hace que el sistema de salud financiador privado, que es el que de aquella gente que paga de su bolsillo en forma voluntaria y el que no paga de su bolsillo en forma voluntaria, sino que aporta a través de sus salarios a la cobertura médica a través de un modelo solidario, como es el de la seguridad social, se encuentre que entramos en un modelo de desbalance permanente. Ese desbalance permanente solo se puede resolver con políticas activas en salud, y yo les quiero comentar que desde el momento en que se puso en marcha la Ley de Regulación de Empresas de Medicina Prepaga, a partir del 1 de enero del 2012, divido en 3 rubros grandes:
El costo en salud, el dólar no oficial y los medicamentos de alto precio subieron 100 veces, o sea, un 10.000%. Para cualquiera, acá tenemos amigos del Uruguay, pero para cualquiera argentino este número lo acepta, cualquiera del mundo no lo entendería. Decirles que el PMO de la Seguridad Social aumentó hasta junio del 2023, desde el 1 de enero del 2012, aumentó el 79 veces, el 7.900%. Eso es lo que tuvieron que afrontar la gente que está bajo el modelo de la Seguridad Social Nacional. Que el IPC aumentó el 73 veces, o sea, 7.700%, y que los medicamentos generales, no los de alto costo, aumentaron un 70 veces, o sea, 7.000%. Que los salarios en ese mismo periodo del sistema de salud, no hablo de los salarios de otros rubros de la economía, sino hablo tomando punta a punta el salario de un trabajador del equipo de salud, aumentó 56 veces, que la cuota de la medicina prepaga aumentó 51 veces y que los aranceles de los prestadores aumentaron 40. O sea, lo que hace a la financiación, que son aportes, contribuciones y pago de bolsillo, aumentó más o menos 50. Lo que tiene que ver con índices de la vida, como el PMO, que tiene que ver con la salud, y el IPC, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver en realidad con nuestro gasto diario, aumentó 70 veces, y los otros conceptos 100. O sea que nos hace falta un salto del 40% para alcanzar el IPC y nos hace falta casi un salto del 100% para alcanzar algunos componentes del costo de la vida diaria del sistema de salud, como por ejemplo el costo salud y el costo de los medicamentos de alto precio. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo llegamos hasta ahora? No llegamos bien, obviamente. El sistema ha hecho enormes esfuerzos en mejorar su eficiencia. Ha trabajado fuertemente en modelos mancomunados entre los distintos subsectores. Digo, ha hecho un esfuerzo enorme en la pandemia, ¿no? Porque veníamos medio golpeados hasta la pandemia y el día que llegó la pandemia, el sistema de salud público, privado y de la seguridad social, con todos los problemas que tenía y el bagaje de dificultades, se puso al hombro sin una queja, una pandemia, y la transitó sin una queja y no hubo nadie que no fuera atendido adecuadamente y oportunamente dentro de los tres subsectores. O sea, me parece que merece un reconocimiento a pesar de haber entrado con grandes dificultades a este proceso. ¿Cómo ajusta el sistema? Porque ustedes me dicen, bueno, la eficiencia es una parte, pero no alcanza. No alcanza. El sistema ajusta endeudándose. Se endeuda con el fisco, tiene deudas sociales, se endeuda con proveedores y prestadores, mucho. Disminuye la inversión, disminuye la retribución a los equipos de salud, depende de subsidios y deteriora los servicios, que es lo que está viendo la sociedad en este momento, que hay como una demora en la prestación, anarquía en los modelos. Yo digo, me parece que algo muy bueno habremos hecho y algo muy bien no habremos hecho, que es comunicar adecuadamente a lo largo de todos estos años lo valioso que es el sistema de salud que gozan los habitantes de la República Argentina y algunos que vienen a recibir sus servicios o a formarse en el país. Porque no en vano, ustedes habrán notado que tenemos bastante dificultad para cubrir algunas vacantes en las escuelas de medicina, pero sin embargo de los países limítrofes bien, o sea, algo bien hacemos. Pero también algo bien hacemos en la asistencia médica, porque recibimos muchas pacientes que vienen del extranjero. Eso a mí no me molesta en absoluto, ojalá que hubiera un modelo normatizado para esto. Sí me molesta que las fisuras normativas del sistema hagan que alguien que no aportó nunca
a la seguridad social, de repente toma un monotributo y se incorpora al sistema, o sea, alguien que vive en el extranjero durante muchos años, puede ser argentino o no, y tiene una enfermedad de altísimo costo donde en su país, algunos de los que envidiamos su modelo de salud, no se lo cubren. Entonces viene a la Argentina y toma una cobertura médica en la seguridad social o en la medicina privada, y al día siguiente, por las buenas o por las malas, todos nosotros, en modelo solidario que tenemos y que preferiría yo que nunca cambiara, no es equitativo, porque redirige un montón de recursos a alguien que nunca aportó al sistema. Entonces, hay mucho para arreglar. Pero como no quiero aburrirlos con este tema, solo hacer un solo comentario de números porque no puedo abandonar algunas cuentas que siempre me ponen en la realidad. Cuando dicen que el sistema de salud influye muy fuertemente en el índice de costo de vida, debo decirle que ese dato es equivocado. Ayer conocimos el costo de salud del mes de agosto, fue 12.4. El costo de salud de este periodo, fue 15.3, que se divide en dos partes, muy fuertemente. Una parte que es el aumento de la cuota de la medicina prepaga, que pesó un 8,56, y lo que serían medicamentos, insumos, artefactos y equipos que tienen que ver con la atención médica, que aumentó 18,28. Entonces, primera relación, lo que financia aumentó 8 y lo que tenemos que gastar aumentó 18 en este periodo. Una reflexión pura y simple. Que para que la cuota alcanzara esto tendría que aumentar un 30% más, pero el dato que quiero que ustedes se queden en la cabeza es el siguiente. La cuota de la medicina privada, dentro de la estructura del índice de precios del consumidor, pesa 2,21 en el 100% del índice. Cuando uno agarra y toma ese dato y lo multiplica por el ponderado, es 0,2. En realidad es 0,18,9. O sea, que si la medicina privada durante el periodo de agosto no hubiera aumentado nada, el índice de costo de vida del mes de agosto, en lugar de ser 12,4, hubiera sido 12,2. Esto demuestra claramente que no es verdad que la salud, en este caso la cuota, impacta enormemente en el costo de vida. Y por otro lado nos damos vuelta y le pedimos al sistema de salud que siga atendiendo a la gente en forma oportuna, en forma de calidad absoluta, con la mayor calidad que podemos, y de hecho lo venimos haciendo, y le estamos pidiendo cosas que el sistema no sé si está en condiciones de dar. Durante un tiempo le hemos puesto a nuestras charlas, y algunas fueron presentaciones, referencias a o películas o libros. En algún momento fue La tormenta perfecta, que generó una gran incomodidad en algún funcionario público. Después fue Una crónica de una muerte anunciada, después una serie de eventos desafortunados, entendiendo de que no hay una mala intención, pero los hechos desafortunados se producen. Y hoy yo diría que el sistema vive las horas oscuras, para decirlo de alguna manera. Aún así, como no puedo terminar sin poner la parte optimista de todo esto, quiero decirles que se ha trabajado muchísimo y que, de hecho, en esta gestión de los últimos tiempos, ahora después seguramente el doctor Urbani va a ampliar, se formalizó la CONETEC, se está poniendo en marcha, se está trabajando fuertemente por algo que todos obviamente planteamos como imprescindible y hoy nos preguntamos por qué no se hizo todavía, que es la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Está el proyecto de historia clínica informatizada, que alguno todavía pregunta si no será vulnerable. Digo, bueno, negar el avance de la tecnología y la evolución de las ciencias en virtud y en beneficio de la salud es una necedad. Y además es inevitable. Va a venir. Aprovechemos de todos esos recursos
para hacer un sistema más eficiente, que tiene un montón de ineficiencias, y aprovechemos para no necesariamente ganar utilidades, que me parece muy bien que lo hagan aquellos que tienen fines de lucro, sino para volver a distribuirlo en el sistema y que mucha más gente pueda acceder con la calidad con que algunos, probablemente algunos de los que están más cercanos a nosotros, acceden hoy y otros no tanto. Finalmente, han puesto en marcha el modelo de agencia de asistencia para los problemas judiciales para asistir a la justicia. Yo creo que eso es muy bueno. Ojalá lo hubiéramos tenido antes y ojalá la justicia la consulte. Finalmente, también decirles que hace muchos años, yo diría desde el 2001, hemos trabajado el sector público, la seguridad social, el sector privado, en proyectos de modelos de atención. De hecho, un congreso que fue el Congreso de Córdoba, nosotros hicimos un planteo que después de todo un año de trabajo entre los 3 subsectores, hicimos una propuesta y les puedo garantizar que esa propuesta no es muy distinta a lo que hoy está en marcha. Hoy se habla de la cobertura universal de salud, hoy se habla de la historia clínica informatizada, de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, de la Agencia de Evaluación de la Calidad. Hoy se habla de un modelo que no solamente tiene que ser universal, tiene que ser solidario, tiene que tener la posibilidad de elegir la gente basado en la atención primaria de la salud, sino que además de eso tiene que ser equitativo y sustentable. Con esto quiero darle la palabra al doctor Urbani y quiero agradecerles a todos su presencia, que demuestra que todavía hay mucha gente que está preocupada por el sistema de salud y que yo no tengo ninguna duda que con unas pequeñas correcciones que nos pueda dar el sistema legislativo sobre una base de un modelo jurídico estable y otra poco de ayuda de la economía y del sentido común, el sistema no solamente va a salir adelante, sino que va a superar holgadamente los logros que ha tenido en los últimos más de 60, 70 años a la fecha. Muchas gracias, que tengan un excelente día, ojalá que podamos colmar las expectativas que los trajeron hasta acá. La palabra del presidente de ACAMI, licenciado Hugo Magonza. Seguidamente vamos a escuchar al señor secretario de Equidad en Salud, perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, doctor Víctor Urbani. Buenos días a todos y a todas. Es para mí hoy un privilegio estar acá en este calificado auditorio. Te agradezco, Hugo, la invitación. Y agradezco a todas las autoridades y miembros de ACAMI por permitir esta pequeña participación que voy a tener en representación del Ministerio de Salud de la Nación en esta inauguración. Al cierre va a estar la ministra Carla Bisotti, que se va a explayar en algunos de los puntos que yo voy a tratar de resumir brevemente en estos pocos minutos, tratando un poco de puntear algunas cosas. En principio, decirles que nosotros, como argentinos, surgimos de un conjunto de provincias diferentes, dispares, asimétricas, y en función a eso fuimos armando una cohesión que generó un Estado nacional que necesita tener directivas nacionales. Y no renunciamos de ninguna manera a la existencia de un Ministerio de Salud como eje rector de los programas y las políticas sanitarias. Hay quienes argumentan que el Ministerio de Salud tiene una sobredimensión manifiesta y que la Nación debería concentrar nada más que su trabajo en una asistencia técnica
y una orientación en determinados temas sanitarios u objetivos, pero dejar que las provincias cumplan con sus funciones en forma independiente. Esto lo sostengo desde hace muchos años. Recién con Hugo recordábamos cuando nos conocimos en el año 2008, yo tuve la oportunidad de participar del Congreso de ACAMI en una mesa que se llamó Sistema Federal de Salud o algo así, y a mí me tocó describir las asimetrías que hay entre las distintas regiones del país. Y estas asimetrías son responsabilidad de un Estado nacional. La falta de equidad, la mortalidad infantil o la mortalidad materna o la mortalidad por cáncer de cuello uterino y tantas otras cosas, los índices de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, son totalmente diferentes en el NOA y en el NEA que en el centro del país o la Patagonia. Es decir, tenemos un país sumamente diversificado donde las oportunidades de acceder a un sistema sanitario adecuado no son las mismas de acuerdo al lugar de nacimiento. Las brechas que se registraban en el año 2008, afortunadamente, ya no son las mismas, pero sigue habiendo importantes brechas y esto lo vemos en las ejecuciones de algunos programas de asistencia a las provincias. El rol de los programas nacionales para las personas con cobertura pública exclusiva es fundamental. Yo quiero rescatar dos que son claves. Uno es el programa SUMAR, donde el Ministerio de Salud de la Nación transfiere a las provincias, de acuerdo a una serie de datos que han permitido generar un mapa de la situación sanitaria del país, mapa de la situación económica del país, que inclusive el mapa que genera SUMAR es utilizado actualmente por otros organismos del Estado, como la ANSES, por ejemplo, para cruzar datos sobre desnutrición, situación de salud, etc. Desde el 2020 a la fecha se han transferido 71.000 millones de pesos a las provincias a través de este programa. Y el otro programa, que ya cumple 20 años, es el programa Remediar. Yo quiero decirles que el programa Remediar se trata de botiquines que tienen más de 100 medicamentos que se reparten en 8.100 centros de salud en todo el país. Ya se han repartido 4.400.000 botiquines en el país. Este programa tuvo una caída importante en el periodo 2015-2019. Pasamos de 170.000 a 100.000 botiquines anuales. Hoy estamos nuevamente en 180.000 botiquines y los destinatarios de estos botiquines son las poblaciones más vulnerables del país, en lugares donde no hay farmacias, en lugares donde no hay forma de acceder a medicamentos esenciales para la hipertensión arterial, la diabetes, etcétera. Son todos medicamentos ambulatorios destinados a 19 millones de argentinos que ven con esto cubiertas sus necesidades de salud. Pero esto, a modo de resumen, creo que el rol fundamental del Ministerio está en los programas nacionales y en el ejercicio de su capacidad regulatoria. Y aquí es donde tengo que hablar de la parte que compete a la mayoría de ustedes. Nosotros somos absolutamente conscientes, conocemos el sistema sanitario. Casi el 70% de las prestaciones de salud que se brindan en la Argentina, o de la población argentina, perdón, el 70% de la población argentina recibe prestaciones en el sector privado. Así que el Ministerio de Salud de la Nación, con los Ministerios de Salud de las provincias, no podría cubrir las necesidades de salud de la población. Y en esto juega un rol fundamental el Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud de la Nación no es el Ministerio de Salud
de las personas que no tienen una cobertura social. El Ministerio de Salud de la Nación tiene un rol fundamental en la regulación y en el apoyo hacia sostener, mantener y reforzar al sistema de salud privado. Esto lo vivimos y, por suerte, tuvimos una aceleración dentro de la desgracia que fue la pandemia, de este hecho terrible, cuando conformamos una mesa público-privada para trabajar en conjunto ante la crisis sanitaria más grande de nuestra historia o de la historia del mundo reciente. Y en esta mesa público-privada se tomaron un montón de decisiones. Decisiones que fueron desde liberar de impuestos las importaciones, pasaron por programas de asistencias como los ATP, Repro, y que hoy tienen continuidad con el FESCAS. El FESCAS son casi más de 4.000 millones de pesos mensuales que el Estado Nacional invierte en el sector público y a cambio de mejorar políticas de calidad dentro de las instituciones, sobre todo en las instituciones más pequeñas. A través del FESCAS se han capacitado más de 26.000 trabajadores de la salud. ¿Qué es el requisito para cobrar el FESCAS? Básicamente el hecho de aplicar políticas de calidad en las instituciones privadas. Durante la pandemia, la Superintendencia de Servicios de Salud creó un módulo COVID como sistema de recupero para las obras sociales para que recuperen los días camas de internación, tanto en habitación común, en terapia intensiva con y sin respirador. Pero también el Ministerio de Salud de la Nación creó un módulo COVID dentro del programa SUMAR, a través del FONES, que es un fondo específico que es el que cubre las cardiopatías congénitas en todo el país. Y el FONES transfirió a las provincias un monto equivalente a 700.000 días camas durante la pandemia. Y este dinero fue utilizado por las provincias para solventar los gastos propios, pero también la enorme cantidad de días camas que tuvieron que pagar en el sector privado para contener la pandemia. También se han hecho acciones, las ha nombrado Hugo, nombró algunas, la suspensión de inicio de juicio de ejecución fiscal. Hay un tema acá que siempre está en discusión, que es el hecho de conseguir que se compute el IVA de las prestaciones. Nosotros estamos absolutamente a favor de eso. Creo que no es una cuestión política esto, sino una cuestión de formación. Sin duda los economistas de salud están de acuerdo con esto, pero los economistas que no pertenecen al mercado de la salud tal vez no lo entienden adecuadamente, independientemente de la pertenencia política que tengan. No entienden de que el mercado de la salud es un mercado imperfecto y que tiene características muy particulares y necesita de un financiamiento especial o particular. Y en esto el esfuerzo que tenemos que hacer es un esfuerzo en común. El tema básico está tomado en lo que tanto hablamos, que es de la integración del sistema sanitario. Nunca nos integramos tanto como en la pandemia. La pandemia fue un empujón enorme que permitió que la parte privada y la parte pública discutieran temas que iban desde estos subsidios, desde ciertas normas impositivas, hasta la mesa de oxígeno, porque tuvimos que armar hasta una mesa de oxígeno en un momento de extrema criticidad. Los protocolos, el trabajo en conjunto, donde vimos trabajar provincias y jurisdicciones de distintas pertenencias políticas, unos a la par de los otros. Así que nos dejó una enseñanza enorme, un camino a transitar, un desafío, que es el hecho de integrarnos,
Pero integrarnos no implica hacer un revuelto gramajo donde metemos todo en una bolsa y revolvemos. Integrarnos implica trabajar en conjunto en políticas que ayuden al sector, manteniendo la identidad de cada uno de los participantes, sin tratar de ocupar espacios que no corresponden. No pensaba hablar de esto, pero el tema de recursos humanos lo mencionó Hugo. Tenemos una situación crítica con los recursos humanos. La vemos tanto en el sector público como en el sector privado. Tenemos carreras de medicina muy largas, donde lo que voy a decir por ahí puede resultar ofensivo para alguien o para algunos, pero las currículas de nuestras facultades de medicina por ahí están hechas más pensando en los intereses de los que forman parte de esas facultades que en los intereses que tiene nuestro país y las necesidades que tiene nuestro país. La necesidad de formar más médicos generalistas, más pediatras. Las carreras se deberían acortar, sin lugar a duda la carrera de grado se debe acortar. Sin duda tenemos que trabajar mucho en conjunto, se está trabajando mucho en conjunto con el tema de las residencias. Y hoy un punto fundamental que es el hecho de la carencia de personal de enfermería, dentro de lo cual, en mi experiencia personal, no tengo cifras, tenemos el gremio que es o ha sido el gran formador de recursos humanos en enfermería en los últimos años, por lo menos en el interior del país. Las mejores escuelas de enfermería han estado manejados por ATSA-FATSA y se ha aumentado notoriamente el número de profesionales que trabajan en enfermería, el nivel de trabajo, pero también es un punto sobre el cual hay que hacer mucho hincapié porque la carencia es importante. En fin, tenemos que construir un camino en conjunto, tenemos que amigarnos, quitarnos los enojos. No estamos pasando por una buena etapa como país, la situación económica afecta a todos, tanto públicos como privados. La CONETEC, como bien dijo Hugo, es un elemento de uso fundamental para tratar de pasar. Estamos haciendo por momentos, en vez de hacer medicina basada en la evidencia, hacemos medicina basada en la sentencia. Sentencias que muchas de las veces están fundamentadas nada más que en un sentimiento de compasión por parte del Poder Judicial, sin entender que esto tiene fundamentos científicos y tenemos amparos para medicamentos que no tienen ningún efecto para quien los está solicitando. Esta semana se ha creado el Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud, que es un consejo conformado por 5 personas, 3 del Ministerio, 1 de la ANMAT y 1 de la Superintendencia, para asesorar al Poder Judicial de la Nación y de las provincias en todos los temas relacionados a amparos judiciales por temas de medicamentos o tecnologías de alto costo. Este consejo tiene la facultad de convocar, en primer lugar, a la CONETEC, está dentro del Ministerio, pero también a cualquier asociación científica, universidades, inclusive profesionales especialistas en el tema, para que asesoren adecuadamente a los jueces antes de que emitan fallos que generan enormes gastos que no estamos en condiciones de afrontar, porque son innecesarios. En síntesis, tenemos los mismos problemas, tanto el sector privado como el sector público. Si no empezamos a trabajar en conjunto en esta integración, no vamos a ir por buen camino. Tengo la obligación de decirles que me declaro un optimista por naturaleza y estoy seguro de que vamos a poder avanzar en el marco del respeto y del consenso para encontrar la mejor salida para que
tengamos un sistema sanitario adecuado. Muchas gracias por su tiempo, les agradezco la presencia y creo que va a ser una jornada muy interesante. Gracias, Hugo.